bienvenidos amigos una vez más a Es el Tiempo. Hoy me ha tocado el placer de ser su anfitrión, por decirlo de esa manera, ya que José y Tere y otros pues, que nos han acompañado hasta este momento, pues nos han pedido el favor de que podamos apoyarlos y ayudarlos en esta situación. Y de verdad me siento muy privilegiado. Como muchos de ustedes saben, este programa ha dedicado a tocar temas bien especiales, bien candentes y bien difíciles. Y yo creo que el tema del día de hoy no se escapa. Vamos a hablar de los videojuegos. Muchos se preguntarán de los videojuegos, ¿qué tanto de malo puede existir en los videojuegos? Y hoy tengo a dos jóvenes aquí. Tenemos a José David García, bienvenido José David, a Emanuel González, bienvenido. Cada uno nos explicará bajo su óptica, bajo su experiencia, bajo sus motivos por los cuales ellos han tenido el tiempo y la disposición para involucrarse en los videojuegos. O sea, la idea mía hoy no es hablar mal o hablar bien de los videojuegos. La idea mía especialmente es poder exponer diferentes puntos de vista para que ustedes tomen sus decisiones y vean a través de la experiencia de estos jóvenes qué pueden sacar de provecho y qué pueden agilizar si en algún momento determinado algunos de sus hijos están padeciendo por alguna situación que tenga que ver con los videojuegos. José David, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes, correcto. José David, ahora quiero empezar contigo porque estuvimos hablando un poco del tema de la historia. Estuviste recordándome un poco de cómo nacieron los videojuegos. Explícale un poco a la audiencia de más o menos cómo nació, porque muchos pensarán que los videojuegos tendrán 10 años a partir de atrás. Así que, ¿cómo sería bajo tu óptica, que veo que tienes una experiencia bastante grande? Cuéntanos. Bueno, los videojuegos ya existen desde aproximadamente los años 1960. Los videojuegos, la primera consola que salió fue, algunos la conocerán, algunos de los mayores, el Atari. El Atari vino con juegos como por ejemplo Pac-Man y el Pong, que eran las dos barras con la bolita que se movía de un lado hacia el otro. Después de ahí evolucionamos a cuando Nintendo entró en el mercado. Nintendo sacó por su primera consola, que era la NES o Nintendo Entertainment System, aproximadamente por los 1980. En los 85, ya llegando a los 90, saca la Super Nintendo, donde por ejemplo hay juegos como Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3. Algunos ya más de mi edad estarán familiarizados con esos juegos. Del 85 saltamos a los 90, donde Nintendo saca su primera consola que puede reproducir juegos 3D, como por ejemplo Super Mario 64 y Donkey Kong 64. También en esa época Sony decide entrar al mercado de los videojuegos, viendo cómo ha crecido, y saca la PlayStation 1, podríamos llamarla. Se llamaba únicamente PlayStation. Ellos dos empiezan como una guerra. También Sega estaba en esa guerra. De hecho, la primera competencia que tuvo Nintendo con la Nintendo y la Super Nintendo durante unos 10 o 15 años fue Sega. Pero por malas administraciones, Sega, ya cuando llegamos a la era 3D, comienza a decaer bastante. Subimos a la siguiente generación, que es cuando Nintendo saca el GameCube, Sony saca la PlayStation 2 y Sega saca el Dreamcast. Dreamcast obtiene una muy mala recepción de ventas. Y ahí es cuando Sega decide apartarse completamente de producir consolas. La guerra entonces se queda entre PlayStation y Nintendo. O sea, para que podamos reforzar algo, tenemos que tener en cuenta de que hay un tema que es algo físico, que claro, es la consola, y algo interno, que es el software, que es el programa que se desarrolla. Exactamente. En este caso, Sega decide no elaborar más
la parte física y se queda desarrollando entonces los programas para ser utilizados en las consolas, ¿correcto? Exacto. Okay. Sega pasa de ser una compañía que produce sus videojuegos a ser una compañía que produce videojuegos a otros. Okay. Entonces, después, por los años ya 2010, sale una nueva generación de consolas que es ya cuando a la mitad de la generación de GameCube y PlayStation, porque para dejar algo en claro, más o menos cada 5, 6, a veces 7 años nace una nueva generación de consolas. Entonces, ya cuando están a la mitad de esa generación, la PlayStation 2 y la GameCube, nace un nuevo competidor que es Microsoft, que trae la primera Xbox. Pasados unos 3 años después de ahí, nace PlayStation 3, la Nintendo Wii y la Xbox 360. Cada uno viene con sus juegos exclusivos, cada uno trae, empieza una guerra. Nadie pensaba que Microsoft iba a durar tanto, que fue lo mismo que pensaron de PlayStation, que estaba empezando, pero al final lograron establecerse en el mercado. Y después ya nace una, por decirlo así, una media generación, una generación intermedia antes de que nazca una nueva, que es cuando PlayStation, la PlayStation 3 produce la versión Slim de su PlayStation, Xbox produce la versión también Slim de su Xbox 360. Una versión Slim significa una versión un poco más compacta, pero también trae más memoria para que puedas almacenar una mayor cantidad de información. Y la Nintendo Wii, podríamos decir que evoluciona a la Nintendo Wii U. Wii U tuvo la ventaja de que ahorita podía convertirse en una consola medianamente portátil. O sea, tú tenías el control y el control era una especie de iPad, una especie de tablet con los botones y los joysticks a los lados. Claro, la desventaja era que la consola principal, que era donde estaba el CD, necesitaba estar alimentada para poder mandar la información a la tablet. Pero podías moverte en tu casa libremente jugando. Después pasamos a la penúltima generación, que es la PlayStation 4, el Xbox One y el... ¿cómo se llama? Y Nintendo Wii U todavía está como intentando dar los últimos, porque no tuvo una muy buena recepción. A pesar de que era innovador, no hubo una gran diferencia entre la Wii y la Wii U. No, ellos lo pensaban innovador y sí parecía cómodo jugar en tu casa moviéndote, pero la gente no lo apreció porque también el audio que producía la tablet no era muy bueno. Los gráficos que se veían en la pantalla de la tablet no eran en comparación con lo que tú veías en un televisor. No tuvo muy buena recepción. Con PlayStation 4 y Xbox One ya estamos teniendo un mercado ya, ¿cómo se llama? Que puede reproducir juegos no solo en 1080, sino también en 4K. Entonces esa es como hoy en día la máxima definición que tenemos. Entonces hoy en día, ¿con cuáles de las consolas estamos, digamos, funcionando? PlayStation 4 y Xbox One. Xbox One, PlayStation 4 todavía está en el mercado, pero a finales del año pasado nació la PlayStation 5 y después también llegó el Xbox One X, que es la última generación de consolas que han habido. Eso es lo que último salió en tecnología de consolas, pero aún no se ha, digamos, introducido en el mercado todavía este año. No, sí, ya está empezando a cambiar la gente, a migrar, la gente está empezando a migrar a esas nuevas consolas. Ya están en venta la PlayStation 5 y la Xbox One X, y junto con esas, Nintendo sacó una consola que se llama Nintendo Switch.
Nintendo Switch le llaman así porque tú la puedes switchar de consola portátil a consola de mesa. Tú puedes, y en este sí puedes llevártela donde tú quieras, porque la consola per se, tú la puedes sacar de una base. La base es lo que te permite que la forma portátil se pueda ver en la televisión. Porque tiene y entonces después tú puedes sacar esa forma portátil de su base y te la puedes llevar a donde tú quieres. Entonces, esa sería básicamente una historia muy resumida de la evolución de lo que vienen a ser los videojuegos. O sea, básicamente llevamos desde 1960 hasta hoy en día 2021. Prácticamente 60 años ya. 60 años. Ok, Manuel, bienvenido. O sea, quería hacerte a ti una pregunta. Tú eres, o sea, en este caso, o sea, David tiene 28 años, sí. Tú tienes 17. ¿Con cuál de todas estas consolas tú naciste? Primero que todo, quería decir unas buenas tardes y gracias por tenerme en este programa. Y yo nací con la consola de Nintendo Wii, que fue 2 generaciones atrás de la que estamos ahorita mismo. Y esa fue la primera consola que yo obtuve y fue increíble, pues en ese momento era lo mejor que podías tener era tener tu Wii, porque en esos momentos Nintendo todavía iba sobrepasando las demás consolas, pues, porque Wii todavía teníamos a Mario, todavía teníamos a Sonic y esas cosas, pues, pero PlayStation y Xbox todavía estaban ahí haciendo la competencia, pero todavía no habían sobrepasado por mucho a Nintendo, como ahora sí ya sobrepasaron demasiado. Ok, o sea, bien, en tu caso, ¿con cuál de todas estas consolas tú naciste? ¿Con cuál empezaste tu proceso? La primera que yo tuve fue Nintendo, porque en aquel momento todavía no existían ni PlayStation ni Xbox. Me quedé. No existía ninguna de esas dos. La primera consola que tuve fue la Super Nintendo. Eso fue ya hace unos cuantos años. Yo tendría 5 años, unos 23 años más o menos. Y ya había salido del mercado un par de años antes. Entonces... Ok. Quise tocar un poco este recorderis para que vean que no estamos desde hace poco trabajando el tema de los videojuegos. Así que ya lleva bastantes años donde ha podido evolucionar a lo que ustedes hoy en día pueden ver dentro de la problemática y dentro, digamos, del tipo de entretenimiento que los jóvenes y adultos pueden obtener. Quiero entonces ahora ir un poco conformando esta situación. Dentro para usted y para ti, ¿qué has podido obtener de beneficios para ti el usar un videojuego? ¿Qué has sentido tú que te sirve? Fue gracias a los videojuegos que yo digo que aprendí a hablar inglés, básicamente. Obviamente estuve en un instituto, mis padres me permitieron ir a Canadá a aprender inglés, pero mi base, de hecho lo que me permitió sentarme y tener un mayor nivel de seguridad cuando fui a Canadá a estudiar inglés, fueron los videojuegos. A mí nunca me gusta, siempre me chocó tener un juego en castellano, en españoleto. Siempre algo se moría en mi interior cada vez que yo escuchaba algo así. Entonces, simplemente yo lo que hacía era, bueno, cuando todavía no existía internet ni el traductor de Google, pues mis padres tenían que morir conmigo en la habitación. Pero después cuando ya se inventó el traductor de Google y todo eso, yo me acuerdo que ponía los subtítulos del videojuego, incluso los ponía en inglés para poder leer lo que estaba diciendo. Y eso lo pasaba al traductor de Google. Y entonces yo, en esa combinación de los subtítulos en inglés y el traductor de Google, fue como me fui creando mi base de inglés. Qué bien. Tú, Emanuel, ¿qué has podido resaltar en beneficios tuyos en los videojuegos? Pues en beneficios míos de los videojuegos ha sido yo que he jugado basquetbol por tanto tiempo y uno de mis juegos favoritos siempre han sido los de deportes. Entonces yo al jugar un juego que se llamaba 2K, que era un juego de basquetbol, podías ver diferentes jugadas que podías hacer y yo digamos que
cada vez que jugaba ese juego me daban muchas ganas más de jugar básquetbol. Y cuando jugaba el juego, veía las nuevas formas de que los jugadores profesionales que tú controlabas a mano hacían diferentes movimientos y a mí me daba ganas de practicar esos movimientos en la vida real, pues. Y entonces como que, no sé, era un sentimiento de alegría al jugar ese juego que me gustaba y me daba mucho más motivación jugar básquetbol, aunque ya me gustaba mucho jugar básquetbol. ¿Sienten ustedes que los videojuegos acercan a las personas o alejan a las personas, José David? Depende también de cómo seas tú. O sea, en el sentido... Hay videojuegos que son single player, o sea, de un solo jugador, y eso podría aislarte si juegas demasiado ese tipo de juegos, pero también hay que tomar en cuenta la personalidad de una persona, qué tan introvertida es, qué tan extrovertida es. Hay gente que juega juegos que son online y hablan con la primera persona que se conecta con ellos. Hay personas que juegan online y lo hacen es para, o sea, no hablan con nadie, simplemente juegan para obtener la puntuación, o hoy en día hay recompensas desbloqueables en los juegos y puedes obtenerlas jugando en equipo, y hay gente que juega en equipo nada más para obtener eso y no hablan con nadie. Entonces pueden alejarte si juegas, pero también depende mucho de ti, ¿me entiendes? O sea, Sí. son varios factores los que hay que tomar en cuenta, pero la respuesta es sí, dependiendo de cómo juegues. Ok, o sea, vuelvo y repito, en este momento no vamos a tratar de crucificar los No, videojuegos, por ni supuesto. mucho menos exaltarlos. La idea es que ustedes, que han tenido experiencia jugándolo, nos puedan ilustrar lo más que se pueda. Ahora ya tocaste un tema de online. Hay muchos, digamos, personas que no van a entender porque nunca habrán jugado el tema de online. ¿Qué significa jugar online o no jugar online, Emanuel? Pues, como mismo lo dijiste tú, online es un modo y no jugar online es otro modo que te da la misma consola y el juego te lo trae al jugar. Al jugar online tú juegas con diferentes personas alrededor del mundo sin tú saber de qué país son, de qué esto y de qué lo otro, pero tú también puedes decidir el servidor que tú quieres jugar. Y eso te trae beneficios porque si pones el servidor que está más cerca tuyo, te da un mejor rendimiento con el wifi que tú tengas. Entonces digamos que yo puse el de que era el servidor más cerca mío, que digamos que es el de Estados Unidos, porque Panamá no tiene un servidor de online. Entonces normalmente la gente no habla español, y entonces ahí tú también, la gente va online y a veces practica el inglés, como a él le gustaba jugar los videojuegos porque aprendía el inglés. Y el modo online también puedes conocer diferente gente, diferentes experiencias de que te han contado, y es como más divertido porque juegas contra gente que sabes que están jugando al mismo tiempo que tú, y al no jugar el modo online, pues estás jugando tú contra la computadora, pues, y ahí tú decides qué niveles quieres jugar contra la computadora, y eso es como más aburrido jugar el modo normal. Ajá. Ok. O sea, David, tocaste también el tema que de la puntuación y todo este tipo de cosas para que vamos involucrando. O sea, ¿cuál es la idea, no sé si final u original, con respecto al videojuego? O sea, si yo me voy a involucrar en un videojuego, ¿qué voy a obtener? ¿Una destreza? ¿O yo voy a llegar a un punto final donde ya gané y soy el único que lo hizo? ¿O realmente es competir contra otros? ¿O llegar a unos puntajes? ¿O ganar recompensas? ¿Qué realmente es el enfoque de un juego cualquiera? Depende de qué videojuego estás jugando, porque los videojuegos hoy en día, bueno, los videojuegos siempre se han considerado, por decirlo así, un estilo de arte. Y entonces eso básicamente, eso hace que el objetivo del videojuego sea subjetivo, ¿me entiendes? En el sentido, hay personas que juegan porque les gusta la historia, hay personas que juegan porque les gusta la jugabilidad del juego. Entonces, eso es lo que me refiero, que el juego es algo subjetivo, pero la finalidad también, por ejemplo, ¿cómo te digo? Hay juegos que son
online, se conoce como MMO o ¿cómo es? Juegos de multijugador masivo. Okay. Entonces, por ejemplo, el alfa o el más importante de esos, me atrevería a decir que es Warcraft. Tiene millones de jugadores al mismo tiempo. La idea de ese juego es comunidad. Ahí. La idea del juego es como que tú juegues en equipo, que conozcas gente, que tú puedas armar a veces incluso un clan, que tú puedes armar clanes en el juego, puedes hacer misiones en equipo. Si tú tienes un clan, puedes pedirle a miembros de tu clan que te ayuden con una misión que tú no puedes cazar monstruos gigantes. En ese juego la idea es comunidad, pero hay otros juegos donde la idea a veces parece que la idea de ese juego es estresarte, como por ejemplo Dark Souls. Dark Souls es un juego extremadamente difícil que lo que te da es satisfacción de haberte pasado un juego muy difícil. Eso es lo que te va a dar un juego como Dark Souls. Dark Souls es un juego que básicamente tienes que ir matando monstruos. Tú tienes que... Aquí ya algunos cristianos van a entrar en estrés. Porque cuando tú acabas con un monstruo, el monstruo, en vez de darte dinero, ¿cómo se dice? El currency, la economía del juego son almas. Okay. Entonces, bueno, básicamente en vez de dinero hay almas, y entonces con eso tú mejoras tus armas, tus espadas, tu armadura, todo. Pero si de repente te matan en el juego, pierdes todo el dinero, almas, que has ganado, y te mandan hasta el último lugar donde tú guardaste la partida, porque en este juego tú no puedes guardar cuando a ti te dé la gana la partida. En este juego tú tienes que llegar a un lugar específico para poder guardar, y si te matan antes de llegar ahí, te echan para atrás, y bueno, tienes que llegar hasta donde te moriste para agarrar el dinero que te quitaron, y tienes un tiempo para llegar porque si no desaparece, y eso significa tiempo perdido. O sea, es toda una complicación, te lo ponen obviamente súper difícil. Y entonces, por ejemplo, un juego como Dark Souls, la idea del juego es sentir la satisfacción que te da de haber pasado un juego muy difícil. Esa es básicamente la idea. Entonces la idea es que dependiendo del juego van a existir diferentes tipos, digamos, de objetivos. Entonces la uno, como dijiste, en un juego una comunidad, en el otro tal vez un premio, y en este caso pues ir avanzando de niveles a nivel de dificultad. Existen juegos como por ejemplo los RPGs. RPG significa Role Playing Game, que es básicamente que tú tienes como que la capacidad de crearte tu propio personaje, y tú puedes irlo desarrollando, irle desbloqueando ciertas habilidades a tu gusto, porque tienes un árbol de habilidades inmenso, y tú le vas desbloqueando las habilidades y lo vas perfeccionando en las habilidades que tú quieras. Entonces eso te da un cierto nivel como de avance, y te da un mayor sentimiento de inmersión en el juego. Entonces eso, Warcraft, aparte de ser un multijugador masivo, también es RPG, porque tú puedes ir construyendo tu personaje como te plazca, básicamente. Entonces ese tipo de juegos sí pueden llegar a ser, bueno, todos los juegos pueden llegar a ser peligrosos si no se controlan como cualquier placer. Ok, ahora tocaste una palabra interesante, sumergir. ¿Qué significa sumergirte para ti en el juego, Manuel? Sumergirse es como una palabra bastante usada cuando juegas los videojuegos, porque ese de sumergir es cuando ya estás muy metido en el juego y es muy difícil sacarte de ahí. Pues digamos, cuando tú te sumerges mucho en el juego, es digamos que yo estoy jugando una partida y yo tengo que ganar y ganar, y tú te pones en la mente como que bueno, si no gano no voy a poder dormir y cosas así. Pues como que tienes que completar eso o no te vas a sentir satisfactorio y vas a estar sumergido jugando el juego, y tras esas cosas, pues cuando estás muy sumergido, por ejemplo tus padres te llaman a almorzar y no puedes porque no puedes parar la partida,
o tal vez porque ya tú no quieres parar la partida y prefieres quedarte jugando el juego. Y eso es cuando te sumerges mucho en el juego. Ok, puede decirse que sumergirse es ya entrando a un paso peligroso de la adicción hacia el juego. O sea, Sí, cuando Sí. digo sumergir es que sí, es como cuando tú lees una historia, cuando tú lees una historia que te llama. sí, que te apasiona o te dice Exacto. que quédate aquí. Ajá, exactamente. Aparte de eso, también hoy en día los juegos tratan de que los personajes no tengan una personalidad muy desarrollada para que tú puedas sentirte más inmerso en el juego. Porque vas desarrollando ese personaje de acuerdo a tus características o a como tú Claro, lo quieras evolucionar. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Bethesda que se dedica a hacer estos juegos RPGs. Pero ¿qué pasa? Estos juegos son masivos. Estos son juegos que te ofrecen entre 90 y un poco más de 100 horas de juego. Pero en 90 o 100 horas de juego, ¿de qué? ¿A la semana, al mes? No, o o sea, qué? que tú para poder pasarte el juego al 100% Necesitas necesitas alrededor de Involu- entre 90 y 100 horas de juego para poder Wow, pasarte el juego bastante completo. tiempo. ¿Qué pasa? Los RPG se hicieron famosos porque tú tienes una historia principal, pero aparte de la historia principal tienes misiones secundarias, y esas misiones secundarias también se desglosan en pequeñas historias. Por ejemplo, que tú tengas una misión secundaria sea que tú tengas que ir a rescatar a alguien, pero entonces también te vas dando cuenta, en la misión te dicen que no, lo que pasa es que esta familia estaba con brujería y entonces hicieron un pacto con no sé qué cosa, entonces ahorita para poder salvarlo tienes que matar a, no sé, al brujo que invocó a tal demonio, y entonces después capaz te tienes que caer a golpes con el demonio para mandarlo donde vino, y eso te puede tomar, no sé, unas 3 horas más o menos. O sea, pero estamos hablando de un mundo surrealista intenso. O sea, porque Es que- estás involucrando en una historia, obviamente, que no es cierta, pero que te hace generar en ti una situación no digo de estrés, sino que, o sea, tengo que solucionar un problema a alguien que no es cierto, porque tú mismo te creaste una situación que tampoco es cierta, Ajá. y en un juego obviamente que no es cierto, entonces, pero estás ahí involucrado y ya empezamos el tema de sumergirse Claro. y todo lo demás. Pero es que estos juegos también te ponen en misiones te ponen en situaciones morales, porque en estas misiones, por ejemplo, imagínate que al final de la pelea el demonio ve que no te va a poder ganar y te dice, vamos a hacer algo, déjame que yo me la lleve a ella y yo te dejo esta arma. Y yo te dejo esta arma que es súper poderosa. Poderosa, ya. Entonces, el juego te da la decisión de qué tanto valoras. defender a la chica o quedarte con el arma y dejar que el bicho se la lleve. Sí. Entonces, los RPG se hicieron famosos porque te permiten jugar como un héroe, jugar como una persona que a veces es buena, a veces es mala, o jugar como un villano. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Desafortunadamente sí te entiendo. entonces, ya entonces aparte de eso, puedes pasarte el juego varias veces y experimentar con diferentes resultados. O sea, por ejemplo, en la primera partida decidiste ser bueno y que se la lleva y que la Defiendes salvaste. a cabalidad todo. La salvaste. En la segunda puedes tomar el arma y que el bicho se la lleve. Entonces, juegan con esa parte de moral hoy en día los juegos, más que todos los RPGs. Ok. Ustedes sienten, y quiero que me la contesten los dos, sienten que en algún momento se han visto involucrados en que un juego o todos los juegos, no sé, entran en el tema de la adicción hacia el juego como tal. ¿Qué dicen? Yo digo que en cierto punto sí, porque tú para prácticamente, es que la sociedad está prácticamente así. Si tú quieres ser bueno en algo, tú vas a tener que trabajar mucho en eso para volver bueno, y es lo mismo como en los videojuegos. Pero el problema de los videojuegos
es que si juegas mucho y te vuelves adicto, ¿de qué te sirvió todas esas horas metido en ese juego? O sea, ya digamos que tú te quieras volver un profesional y quieras ganar plata, eso es otra cosa, pero digamos cuando tú te vuelves adicto, pero tu goal no es ser profesional de los videojuegos, pero te volviste adicto, pues. Tú tocaste, Manuel, el tema de profesionales, o sea, Ajá. no es que no me entere ahora, pero entonces, obviamente, me imagino que muy buenos jugadores entran en un tema de profesionalismo. ¿Qué gana una persona siendo profesional en los videojuegos, David? Hoy en día los videojuegos se consideran un deporte. Hoy en día profesionalmente se consideran un deporte los inclusive videojuegos. estuve viendo hace poco que los olímpicos, van a haber en los olímpicos ahorita, no sé si era en Japón, creo que era, iban a tener un tiempo para los videojuegos a nivel mundial. Si tú buscas la definición de deporte, no hay un área donde te diga que tenga que haber actividad física para que algo se considere deporte. Porque, por ejemplo, el ajedrez también se considera un deporte. Ok. Ya. Entonces, estos profesionales son deportistas, por decirlo así, de una consola electrónica. ¿Y ellos qué obtienen? O sea, un profesional hoy en día, ¿qué tiene? ¿Dinero, poder, fuerza? ¿Qué tiene un profesional? Los pro players, como le dicen, más que todo están en plataformas como Twitch, ¿no? Twitch es una plataforma de streaming. Entonces, así como tú verías un partido de fútbol, hay gente y Twitch es una plataforma de paga, pues, o sea, tú como visualizador, como espectador, pagas por tener... Verlo jugar. Ajá. No, pero eso en otro punto es que hay, Twitch puedes verlo gratis, como tú puedes ver gratis un partido de fútbol. Bueno, sí, también. Pero puedes donar, al tú es la pagar, palabra. donar es a donar al creador que más te guste, pues entonces ahí tú lo apoyas. Entonces si tú juegas muy bien el juego, entonces la gente te va a seguir viendo más y va creando fama en ti, y entonces te van a donar y te van a decir que sigas jugando y que juegues bien, y entonces cuando ya vuelves famoso ya vas ganando aún más dinero. ¿Qué tan fácil entonces es para mí? Entonces resulta de que hoy en día quiero ser profesional y llegar a una situación como esta. ¿Es fácil? No. Tienes que tener bastante práctica, y más que todo porque los juegos que se juegan en Twitch son juegos competitivos. O sea, no son juegos de un solo jugador, son competitivos. O sea, tú tienes que ser una persona que sepa jugar y que aparte de eso gane, por decirlo así, recurrentemente. Y prácticamente tú cambias tu estilo de vida completamente. Digamos, yo quiero decidir ahora mismo volverme un jugador profesional de videojuegos. Voy a tener que meter yo mínimo 8 horas al día jugando y practicando y eso te va obviamente quitando tiempo con los otros amigos que ya tenías, y de que ellos no quieren hacer lo mismo, pues y entonces te van a invitar a salir y tú no, tengo que practicar, tengo que hacer esto, y te vas a quedar en tu casa, y entonces ya tú te vas consiguiendo. O sea, no digo que la gente que se dedica a eso es malo, porque ya vas creando otros amigos que tienen lo mismo en común y juegas con ellos esas 8 horas y tienen los amigos y esto, y es otro estilo de vida diferente. Claro, okay. O sea, es ser pro player, si te vas a dedicar a eso, se convierte en un trabajo. Sí, es lo que quiere decir Manuel. Exacto. Sí. Se convierte en un trabajo en el que le vas a tener que dedicar horas laborales como si estuvieses en un trabajo. Lo que pasa es que a mí personalmente es un poquito jugársela, ¿no? O sea, que estás apostando ahí. Porque vas a ser bueno en eso. Estás apostando ahí porque tienes que llegar a cierto nivel de profesionalismo, ¿cómo te explico? Goodness, ¿cómo le digo? Tienes que llegar a cierto nivel de ser muy bueno en lo que estás haciendo para que gente te plata. vea. Porque ahí estamos hablando de esto no es como un salario fijo, aquí estamos hablando de una industria de entretenimiento, depende de que gente te vea. Okay. Entonces, aparte de también ser muy bueno, necesitas cierto nivel de carisma, ¿no? Para llamar a la gente. Voy a ser bueno con la cámara. Porque dependes de la opinión de la gente, para que te den dinero, para que empresas te patrocinen, para que gente te quiera donar. Dependes de la opinión de la gente.
Ok, es prácticamente, como dicen ustedes, es una profesión. Y como Industria toda de la profesión entretenimiento. es algo a la Exacto. que tengo que dedicarle. O sea, ya ahí salimos un poco del tema de la adicción Exacto. y entramos como profesión, ¿cierto? La adicción es un tema de involucrarme en una actividad donde no estoy obteniendo absolutamente Nada. nada, pero que pierdo tiempo. Digamos ya como profesión, la persona se va a dedicar y va a buscar un ingreso económico y ese va a ser su modus vivendi durante su vida. Exacto. Pero que digamos que no sería malo para esa persona. Sí. Y Ahora- estabilidad económica me atrevería a decir que es algo que al inicio no tiene. No tiene estabilidad económica ese tipo de trabajo. Bueno, no. Digamos que si tú quieres iniciar, tienes que tener ya un inicio de una gran cantidad de dinero porque todos los equipos de videojuegos no son para nada baratos. Eso lo tocamos más adelante. ¿Ustedes sienten que hay videojuegos buenos y videojuegos malos? Sí. Pero ¿qué te refieres a que están mal programados y es horrible jugarlos o que son malos, Malos moralmente? para- Digamos, entremos, lo que pasa es que una cosa es el jugar el juego, que ustedes digan que qué horrible jugar este juego, es muy incómodo, muy lento, no, Ajá. yo me refiero a que moralmente, digámoslo así, este juego ustedes cuando lo juegan, ahora tocaste un tema de que los cristianos iban a hacer un comentario con las Exacto. almas, pero de pronto a otras personas eso no les incomoda y no va a pasar nada, pero que ustedes digan, es que si yo juego este tipo de videojuego, no lo veo tan bien, o si juego no importa. O sea, ustedes pueden clasificar videojuegos en estos dos bandos, por decirlo así. Si ya como lo vemos como personas cristianas que ya nos han educado qué es lo bueno y qué es lo malo, se podría decir que sí hay juegos de que son buenos y que son malos, pues, porque ya digamos lo que acaba de decir él no fue muy humano de que él lo matas y le robas el alma, pues. Pero para hay muchas personas que sí se lo toman en serio y juegan ese juego y como que les gusta ver eso, pues. Pero tú no me lo juegas porque sí, pues porque juegas eso y me entretiene y entonces eso no lo hace de la forma mala. Pero igualmente tú estás viendo un acto de que no es algo bueno, pues. Pero ya digamos los juegos buenos de que son los juegos de deporte, los juegos de aventura, de que son más para... Porque si no ya no se clasificarían los juegos por edad, pues porque cuando tú compras un juego te sale la cosita de 10 años para arriba, de 15 años para arriba, 16 años para arriba o ya 4 años para arriba, que son juegos que la gente ya ha creado, pues, pero ya si la persona decide pasarse del límite de jugar ese juego y tú no tener esa edad y tú crees que tú ya maduraste en mente jugar ese juego, que digamos que yo no tuve la experiencia de que yo jugar un juego porque tú siendo mi papá me prohibía jugar esos juegos porque tú sabías de que esos juegos no me iban a educar pues lo que yo no necesito, pues no era necesario jugar esos juegos para mí. Y entonces tú me dabas otros juegos de que eran los de deportes, los de esto y los que eran para de mi edad, pues entonces no Sí, sé. David, ¿tú te has involucrado en algún momento determinado de tu vida de videogaming, por decirlo así, en juegos donde te llevaron prácticamente tus amigos o te llevaron prácticamente, o eso era el juego que ellos jugaban y de pronto a ti no te gustaba tanto? O sea, practicaste videojuegos que de pronto no te gustaban simplemente por el hecho de que tus amigos o las personas que querías jugaban. No, la Nunca verdad. te dejaste influenciar, por decir algo, de que otros jugaban algo que a ti no te gustaba y que te lo jugaste simplemente por ver cómo era o no lo entendías o algo, o sea, que Sí, la verdad es que, y aparte de eso también Dios me concedió tener en aquel momento amigos que tenían gustos muy parecidos a los míos. También tuve la suerte de que tanto mis padres como sus padres eran gente que estaban involucrados en nuestra vida, pues no eran ausentes ni en los videojuegos, ni tampoco, por decirlo así, en el área emocional, pues. O sea, éramos personas que, aunque a algunos de repente les faltara alguno de sus padres, el otro sí estaba pendiente de él. Entonces, había una afinidad, digamos, social pero entre ustedes. éramos unas personas sanas, pues, me refiero. No, ninguno estaba ni muy tocado, ni muy dolido emocionalmente. No éramos un grupo así, pues. Y también eso, éramos de gustos muy similares. ¿Y tú, Emanuel? De que yo tuve dos diferentes grupos de amigos, sí, no me llevó a
a la influencia de jugar juegos de que mis otros amigos jugaban. Pero sí lo pensaba, pues como que bueno, pues si ella me acercará más a la amistad de mis otros amigos, de que no eran los amigos que tengo ahorita mismo de la iglesia, que si no eran mis amigos de la escuela, pues que no son cristianos. Entonces ellos sí jugaban juegos como mucho más fuertes y yo sí decía como que, hey, esto no me gusta y no lo voy a jugar, pues. Y ahí perdías un poquito más la amistad con estos amigos porque ellos sí lo jugaban y tú no jugabas. Y entonces eso no era como para mí como que bueno, pues no es mi culpa que a usted no le gusten los mismos juegos que a mí. Pues en la sociedad nos han clasificado muchas veces en diferentes cosas. Los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son bonitos, los que no son bonitos, las clases sociales y todo este tipo de cosas. ¿Ustedes sienten que en los videojuegos hay esa clasificación? Por ejemplo, cuando el que es muy bueno o el que es muy malo y todo eso, y será o no será invitado, lo dejarán o no lo dejarán jugar, ¿qué tanto existe el bullying, por decirlo así, en los videojuegos con sus amigos? Depende de qué comunidad de juegos estés hablando, porque, por ejemplo, en Warcraft también depende de dónde te vayas a meter, pues, o sea, me refiero, Warcraft es un juego que tiene, me atrevería a decir, menos de 20 millones de jugadores no tiene. Y entonces, tiene varios servidores. Y hay servidores donde hay gente más tóxica que otra. Por ejemplo, hay un juego que se llama League of Legends. Tiene una comunidad un poquito tóxica. Dependiendo también de... Hay gente muy, muy buena. Hay gente que son jugadores de equipo muy amables. Pero en todos los juegos hay personas tóxicas, personas amables. Los juegos, como dice Manuel, que tienen varios servidores, hay servidores que están plagados de gente tóxica, hay servidores que buscan el desarrollo de su comunidad y expulsan a gente tóxica. Entonces, pero donde hay toxicidad, el ciberbullying llega feo. Sí, bastante. Al punto que sí hay... O sea, se dicen, ya suicídate, mátate una vez, y hay gente que se lo toma a mal, muy a pues. pecho. Se lo toma muy serio, de que son ejemplos como, no, eres malísimo, ¿por qué no te matas? O, O sea, por ejemplo, un término muy usado en los videojuegos es ser un noob. Un noob es una persona que ya lleva tiempo jugando, y aún pero así es malo. Y no progresas. No progresa. Ajá. Entonces, porque una cosa es ser principiante, pero ser noob es como que ya... Te quedaste en principiante por vida. Es que te digan no sirves para esto. Que te digan noob es lo mismo que te digan para esto no sirves. Entonces... Sí. El ciberbullying sí a veces llega a ser feo, ¿no? Entonces por eso también, dependiendo de la edad, los padres sí tendrían que estar en comunicación con más que todo con los más pequeños, ¿no? Incluso si los hijos son adolescentes, deberían crear ese tipo de comunicación para que si el hijo desahogándose le dice me pasó esto, me dijeron esto, los padres tengan la sabiduría suficiente como para decirle o deja de jugarlo o córtalo un tiempo. ¿Me entiendes? O sea, puede decirse entonces que un juego puede influenciar mi manera de pensar o mi mente, o puede llegar a hacerme cambiar de forma de pensar por algo o por alguien o de mí mismo. Sí, digamos que yo no llegué a tocar el tema lo del bullying de los videojuegos, pues. A mí, digamos porque me costaba en algunos juegos, yo los jugaba bastante y todavía no progresaba, pues. Entonces yo tenía a mis otros amigos que eran los de la escuela, que ellos sí jugaban demasiado y ellos se volvían muy buenos, pues. Entonces yo al jugar con ellos, pues ellos me decían, no, tú no quiero jugar contigo porque tú juegas muy mal. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces no quieren jugar conmigo, me voy, pues. Y entonces ahí perdía más la amistad con ellos porque ellos... prácticamente su opinión era como que, bueno, si no si no eres bueno, pues no juegas con nosotros, pues. Entonces yo dije, bueno, ¿qué clase de amistad es eso? O sea, yo soy sus amigos en la vida real, o sea... Exactamente, no. entonces un mundo virtual se convirtió en la parte real. Exacto. O sea, te clasifican y te Muchas personas hoy en día, ellos son, vamos a suponer, que tu nombre sea... Falfrox 03 y tu nombre en la vida real sea José David.
muchas personas, su nombre de su vida es el Farfrox. No sé, ese no es mi nombre de virtual en ningún lado, pero su vida es ser Farfrox 03. Y así se presenta en la sociedad. No. Su vida no suele ser, a veces su vida social no suele ser muy activa, ¿no? Pero virtualmente son muy activas. O sea, su relación interpersonal, así en físico, puede ser una persona muy callada. Pero detrás de la pantalla, en el teclado, hablando, puede ser una persona extremadamente activa. Se parecieran dos personalidades. Pero diferentes, sí. Sí, más que dos personalidades, es como que tal vez sienten seguridad. Uno, por el anonimato que da la computadora. Sienten seguridad por el anonimato que te da. Pero también porque hay gente que se siente estresada. Pues, al tener que hablar cara a cara con otras personas. Síndrome de ansiedad social. Entonces, como que se cohíben. Y han encontrado esa liberación en un sitio donde tal vez no tengan que conocer personalmente a alguien tan de cerca. Manuel, ¿tú sientes que en algún momento determinado los videojuegos han hecho que cambies tu forma de ser? Por ejemplo, que seas más callado, más agresivo, más, qué sé yo, que tu forma de ser realmente se ve afectada un poco por el tema de los videojuegos. Hay veces que no, por la toxicidad de los videojuegos, a veces te contaminabas de eso y sí me pasó a mí de que yo me volví un poco más agresivo con mis padres, pues. Y yo no lo notaba, pues, porque como yo jugaba eso y yo era agresivo y decía muchas palabras sucias, porque tú para llegar al nivel de ellos de toxicidad tú tenías que seguirles el paso, pues, para no dejarte humillar, pues, y eso no era el tema. Entonces tú te contagiabas más de palabras sucias y eso, no, yo no llegué al punto de ser a todo agresivo así, de gritarle, pero sí, yo sí llegué a sentirme diferente, pues, de ser agresivo digamos, me dicen que no, por favor, para de jugar o esto y lo otro, y yo dije no, o cuando me mandaban a hacer otras cosas, no, y esto, y me dejaba dejar por la agresividad de a veces contestar feo, pues. Sí. Contestar feo. ¿Y para ti, José Luis, qué Yo, pasó? en relación a esa pregunta, yo nunca he sido tanto de jugar online, y especialmente cuando llegué a Panamá, que no conocía a nadie, creo que fue cuando más tuve mi inmersión en los videojuegos, cuando más me encerré. Los videojuegos, incluso los que son de un solo jugador, dependiendo de la cantidad de horas que tú le pongas, más que por lo tóxicos que son, es el estrés que ponen sobre tu mente, ¿no? O sea, a veces tú sabes que la mente está como programada para que cuando tú no terminas algo, se te queda como en el subconsciente, en el dándole subconsciente vueltas. como una lista de pendientes, ¿no? Ya sea un trabajo o lo que sea, cuando lo termines, se te quedan en esa lista de pendientes. A veces los juegos, por ser tan largos también, lo paraste en la noche, pero como paraste a mitad de una misión, se te quedó en la lista de pendientes. Eso te produce un poco de estrés. También tener que estar pendiente de muchas cosas al mismo tiempo en los videojuegos produce un poco más de estrés. Entonces, cuando tú vas sumando un poco a poco, te comienzas a tener un poco de ansiedad, ¿no? Entonces comienzas a actuar un poco diferente, comienzas a mostrar como, o por lo menos la gente de afuera te comienza a ver mostrando síntomas como de ansiedad o de estrés. De repente caminas de allá para acá sin razón alguna. porque estás como liberando esa energía que tienes como atrapada. A veces podría sufrir un poco de irritabilidad. Por ejemplo, cosas así, pero sí hay una afección. El videojuego te va trastornando por lo menos algo que tal vez en tu subconsciente cuando lo logras. sí. Cuando le dedicas demasiado tiempo, sí puede pasar eso. Por ejemplo, yo, cuando estaba jugando el videojuego de básquetbol y yo tiraba el tiro y yo la fallaba,
y yo decía, pero ¿por qué me fallo tanto? Y le pegaba al sillón, y entonces eso creaba así como que, ¿qué pasa? Y mi mamá me decía del otro cuarto, dije, ¿pero qué te pasa esto? Y yo dije, es que no puedo, no sé qué pasa, no la meto, no. También eso depende mucho del nivel de madurez de la persona, ¿no? Exacto. A medida que uno va madurando, uno va también teniendo esa sabiduría como para saber, bueno, vamos, no sé, voy a parar un rato, dejo el control, me como algo, descanso la mente, despejo la mente. Porque eso es como, por ejemplo, cuando estás atrapado en el trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, estás haciendo cuentas y no te sale y te comienzas a estresar, a molestar. Y de repente tienes la necesidad de pararte, tomarte algo, despejar la mente. Los videojuegos pueden tener también ese efecto en la mente, que necesitas esa liberación. Agradezco mucho que ustedes hayan sido tan honestos y quiero involucrarlos un poco más ahora, digamos, ya para entrar en esta última parte, digamos, del programa, con respecto a 4 temas específicos. Y a mí me gustaría leerles unos versículos que realmente, y tú me dices, por ejemplo, en este caso, o sea, ahí me dices qué sientes que has hecho o no has hecho. Por ejemplo, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que sabe hacer y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy duros. Esto es Efesios 5, del 15 al 17. Si yo llevo esto al videojuego, ¿qué sientes que ahí se perdió? Una persona que le ha dedicado mucho tiempo a los videojuegos básicamente sería tiempo, ¿no? Ahí es la cantidad de tiempo que has perdido y que aparte de diversión, está bien, me dieron la base del inglés, pero aparte de diversión no, tampoco es que me han dado alguna otra cosa. Porque también estar tanto tiempo solo en Panamá, por haber llegado a Venezuela, no conocía a nadie, me encerré en los videojuegos, me hicieron eso, perder el tiempo en una medida considerable. Correcto. Manuel, si leemos esta parte de, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Un videojuego, ¿qué puede ocasionarte? Esto es Proverbios 4:23. Pues de que si juegas el videojuego del mal, de que digamos que estés jugando y estás matando gente y esto y lo otro, pues te llenas tu mente de eso, pues tu mente no está limpia, tu mente no está de que ay, voy a pensar en los árboles y en la pradera, pues no, tu mente, como llevas tanto tiempo jugando ese videojuego, ya tu mente es todo el tiempo como que las estrategias que tengo que hacer de esto y lo otro de esto, pues no tienes puede ser a otra gente que no le afecte eso de tanto jugar eso, pero hay otra gente que sí se lo toma muy en serio y ya digamos que puede, dije, a llegar a usar a las armas en sí, en la vida real o cosas así, de no constantemente, pero ya de que yo trataba de esquivar esos videojuegos porque yo sabía que no te traía nada bueno, es todo eso, matanza y esas cosas. Yo creía que, bueno, digamos, yo iba a jugar juegos de deporte, pues. Entonces, si llegó la toxicidad de los videojuegos de deportes cuando juegas online con la gente, ya eso tampoco fue que me llenó muy bonito la mente de tantas filosofías que me decían cuando fallaba la bola. Y cuando tú también le decías a las otras personas de que, hey, mete el punto porque si no, esto y lo otro, lo que tienes que jugar bien. Entonces... Una de las cosas que se me olvidó mencionar es que yo sé que ustedes son jóvenes que han decidido tener una relación con Dios. Y por eso quería resaltar estos versículos que están aquí, porque hablando del uso del tiempo, hablando del cuidado de la mente, y este otro, José David, por ejemplo, dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, en casa del tonto solo hay desperdicios. Ese es Proverbios 21:20. ¿Qué tanto hay que invertir en los videojuegos? No solamente tiempo, sino... Sí. Yo creo que ahí también el peligro de los videojuegos es cuando no logras reconocer o saber qué representan para ti. Me refiero que por un tiempo los videojuegos para mí fueron no estoy contestando directamente la pregunta, pero tranquilo.
los videojuegos representaron como una vía de escape para ciertas situaciones que no eran agradables para mí. Por ejemplo, alguien que puede estar pasando por esto, que me iba muy mal me fue mal con una chica, por ejemplo, algo que yo hacía en vez de hablarlo era que me iba a los videojuegos, y era como una especie, sí, una ventana de escape a esa situación, y entonces trataba como de distraerme hasta que mi mente olvidara, como sedada. olvidara que eso pasó, ¿me entiendes? Obviamente nunca lo olvidas como tal, pero hasta que Te distraía. hasta que se aliviara como el dolor, ¿me entiendes? Eso fue un error que yo reconozco que cometí, y eso fue algo que Dios me ha estado revelando, ¿no? Desde que lo conocí, desde que Cristo me ha estado revelando desde que lo conocí, qué es lo que representan pues los videojuegos. Y eso es algo que si les digo a alguien que estén pendientes y que se hagan un autoanálisis y que le piden al Espíritu Santo que los ayude, es qué representan los videojuegos para ti. Y en relación a lo del sabio, que hay perfumes, pues tener la sabiduría para saber qué tan importantes son para ti, qué tanto tiempo le estás dedicando y qué tanto tiempo también estás pasando con Dios para que Él te revele, también qué tanto tiempo estás pasando tú socialmente para que puedas desarrollarte de una mejor manera, qué tanto tiempo estás desarrollándote tú personalmente, ya sea a nivel de estudios, ya sea a nivel de incluso controlando tus sueños, porque Otras actividades que tienen que hacer. hay un meme muy famoso que usan las personas que juegan, que es que tienes como una serie de bloques con tus actividades, y entonces el bloque es trabajo, estudio, comer y dormir. Entonces el meme es que sale el tipo sacando el bloque de dormir para meter el bloque de juegos. Entonces muchas veces sí, me ha pasado que sacrifico horas de sueño por estar jugando. Y Emanuel, ¿tú qué opinas de esto? Primera de Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo, que Dios les ha dado para que vivan ustedes. ¿Qué sientes tú cuando la Biblia te dice que tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti? Desde que primero que todo el versículo dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como un templo, pues. Y nosotros, como dijo él, al jugar tantas horas sin dormir, pues no estamos cuidando de nuestro cuerpo, y cuando jugamos mucho tiempo videojuegos, y no para no tocar los otros temas de mal estar en nuestra salud, pero como estamos sentados en los videojuegos, de estar mucho tiempo sentado también, pues no haces cosas físicas y pues te hace mal para tu cuerpo, pues, y a veces se te olvida tomar agua, a veces no comes por jugar videojuegos, y de todo el tema de que está viviendo el Espíritu Santo es que tú tratas de llenarte más del Espíritu Santo y no llenar otras cosas que no son buenas para tu cuerpo, pues, de que tu alma esté limpia y de que tu mente esté limpia, tratar de que todo el tiempo esté así, pues. Y otras veces que cuando jugabas muchos videojuegos te quitaba tiempo de pasar tiempo con Dios, que me pasaba mucho a mí, de que yo no pasaba tiempo con Dios y me pasaba mucho tiempo jugando videojuegos y hacía otras cosas y no pasaba tiempo con Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 10:23. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Estoy tratando de leer instrucciones porque en la Biblia no dicen que los videojuegos son malos o son buenos o que están prohibidos. En ese tiempo no había videojuegos cuando se escribió este libro. Entonces vemos que nos acercamos en el cuidado de la mente, en el cuidado del cuerpo, en el cuidado del dinero, en el cuidado de nuestras relaciones personales, en cómo invertimos. La Biblia nos deja claro muchas cosas. Y de verdad, para finalizar, quiero leerles lo que dice Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen de todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado.
sus vidas hoy en día son un testimonio de algo que invirtieron tiempo y que se han dado cuenta que tal vez no fueran las mejores decisiones en su momento. Y por eso están aquí. Y por eso les agradezco muchísimo que hayan dado de su tiempo, de su espacio, de sus experiencias, y de ser honestos con ustedes mismos y de ser honestos con todas las personas que nos van a ver a partir de este programa. Yo espero que les haya sido de mucha ayuda. Gracias, José David. Gracias, Emanuel. Espero que en este su programa de Es el Tiempo puedan tomar una decisión y ver cómo saber manejar el tema de los videojuegos. Mi nombre es Alex González y se despide de usted una vez más. Gracias.